con esta parte, con este tema, que vamos a hablar acerca del mol y el número de Avogadro. El mol es una unidad de medida de sustancia. Hablar de moles es como hablar de una docena, por ejemplo. Una docena son 12 cosas. Una centena son 100 cosas. Cuando hablamos de un mol es un valor, es un número. 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Entonces, así como hablamos de una docena para 12 cosas, de una centena para 100 cosas, hablar de un mol es igual a hablar a 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Va a depender mucho de lo que estemos trabajando. Este número también es conocido como el número de Avogadro. Entonces, en química, el mol o el número de Avogadro nos sirve a nosotros para poder medir sustancias, ¿sí? Ya sea para saber cuántos gramos o cuántos moles. Por ejemplo, veamos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, del sodio, ¿sí? El sodio, que su símbolo es Na, yo voy a la tabla periódica y miro el peso o la masa atómica del sodio. Entonces, en mi tabla periódica yo puedo observar el peso o la masa atómica del sodio. Entonces, es aproximadamente de 22.99 unidades de masa atómica. Usted puede observar en su tabla periódica, busca la tabla periódica, busca el sodio y observa que el peso atómico del sodio es de 22.99. Va a variar dependiendo de la tabla periódica, pero más o menos ese es el valor, 22.99. Yo lo voy a aproximar. Nosotros aquí en este ejemplo, en estos ejemplos que voy a dar, voy a aproximar el peso atómico, ¿sí? De todos los elementos que vamos a tratar, voy a aproximar el peso atómico para buscar el entero más cercano, ¿verdad? Entonces, depende de cómo se trabaja y todo, puede que se tenga que aproximar o no. Yo, en mi caso, en estos ejemplos, voy a aproximar. Busco en mi tabla periódica el sodio, miro el peso atómico del sodio y me doy cuenta que es de 22.99. Voy a decir entonces, o lo voy a aproximar a 23 UMAS. Las UMAS es una unidad de masa atómica. Esa unidad de masa atómica me sirve a mí para saber el mol. Repito, un mol es un número, 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. En el caso del sodio, ¿sí? El sodio tiene o forman 23 UMAS. ¿Para qué me va a servir esta información? Observemos lo siguiente. Voy a decir entonces que un mol de sodio es igual a 23 gramos de sodio. ¿Qué significa esto que acabo de escribir? Significa que para yo tener o para yo formar un mol de sodio, yo necesito 23 gramos de sodio. Entonces, si yo tengo 23 gramos de sodio, si yo mido 23 gramos de sodio, significa que tengo un mol de sodio. ¿Qué significa tener un mol de sodio? Significa tener 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio. Entonces, si yo quiero tener un mol, yo voy a medir 23 gramos de sodio. ¿De dónde saqué estos 23 gramos de sodio? Lo saqué del peso atómico o de la masa atómica y eso está en la tabla periódica. Entonces, de ahí estoy sacando ese valor. Tener 23 gramos de sodio significa tener un mol de sodio. ¿Qué significa tener un mol de sodio? 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, hablemos del oro, ¿sí? Que su símbolo es AU. Voy a mi tabla periódica, busco el peso atómico del oro y el oro tiene un peso atómico alrededor de 197 UMAS, ¿sí? Tiene alrededor de 197 UMAS. Repito, yo voy a aproximar, ¿verdad? Por eso estoy hablando de 197 UMAS. ¿Qué me da a entender estas 197 UMAS? Me da a entender lo siguiente. Me da a entender que un mol de oro es igual a 197 gramos de oro. Entonces, si yo quiero tener un mol de oro, significa que yo debo de medir, yo debo de pesar, yo debo de medir 197 gramos de oro. Si a mí me dan 197 gramos de oro, significa que yo tengo un mol de oro. ¿Y qué significa tener un mol de oro? Significa tener 6.022 por 10 a la 23 átomos de oro. Eso es lo que significa tener un mol. Entonces, estos valores a mí me sirven para poder hacer esos cálculos. ¿Y cómo lo utilizo para medir masas de elementos? Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Este número también se conoce como el número de Avogadro. Amadeo Avogadro fue un químico y él hizo experimentos. Sus conocimientos pudieron llegar a
a este número, a la conclusión de este número, porque Avogadro no descubrió ese número, pero sus descubrimientos, lo que él hizo, sus estudios, condujeron a que pudiéramos descubrir este número. Entonces, en honor a él se llama número de Avogadro, ¿verdad? Él fue el quien lo descubrió, él fue el que permitió tener los conocimientos para llegar al descubrimiento de este número. Veamos este ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir cuántos moles, vamos a hablar de cuántos moles de potasio hay en 50 gramos de potasio, ¿sí? Observemos esto. Yo quiero, si a mí me dan 50 gramos de potasio, ¿sí? Si a mí me dan esos 50 gramos de potasio, yo lo que quiero saber es cuántos moles de potasio hay en esos 50 gramos de potasio. Entonces, a mí me van a dar 50 gramos de potasio. Y lo que yo voy a hacer, o lo que yo quiero hacer en este caso, va a ser encontrar cuántos moles hay en esos 50 gramos de potasio. Eso es lo que yo quiero encontrar. Entonces, lo primero es buscar en mi tabla periódica. Busco el peso atómico del potasio, ¿sí? Y al encontrar el peso atómico del potasio voy a entender lo siguiente. Un mol de potasio es igual a, busco en mi tabla periódica. En mi tabla periódica el potasio tiene aproximadamente 39.1. Busco mi tabla periódica, lo voy a aproximar al entero más cercano y como es 39.1 algo más, ¿sí? Lo voy a dejar en 39. Entonces, 39 gramos de potasio. Recuerde que esto lo estoy sacando de las unidades de masa atómica, del peso atómico. Entonces busqué el potasio y tengo 39 UMAS. Eso significa que 39 gramos de potasio hacen un mol de potasio. Entonces, en este ejemplo, me están dando 50 gramos de potasio. Gramos de potasio arriba, gramos de potasio abajo, porque es como hacer una conversión, eso es lo que estoy haciendo. Misma unidad arriba, misma unidad abajo. Entonces, si tengo gramos de potasio arriba, esa misma unidad, gramos de potasio, debo de tener abajo. ¿Dónde están los gramos de potasio? Aquí están. Entonces, tengo 39 gramos de potasio, hacen un mol de potasio. Observen, gramos de potasio arriba, gramos de potasio abajo, se cancelan y me quedo con moles de potasio. ¿Qué es lo que quiero? Moles de potasio, eso es lo que estoy pidiendo. Entonces, ¿cómo quedan las operaciones? 50 por 1 dividido 39. Entonces, en mi calculadora voy a decir 50 por 1 dividido 39 y eso me da como resultado alrededor de 1.28 moles, ¿sí? Moles de potasio. Eso es lo que yo tengo. Si a mí me dan 50 gramos de potasio, significa que yo tengo 1.28 moles de potasio. Eso es lo que hay, un poco más de un mol. Un mol son 6.022 por 10 a la 23. En este caso son átomos porque estoy hablando de un elemento, ¿sí? Entonces, en 50 gramos de potasio tengo aproximadamente 1.28 moles de potasio. Repito, misma unidad arriba, misma unidad abajo. ¿De dónde estoy sacando esta información? De mi tabla periódica. Busco el peso atómico del potasio, tengo 39 aproximadamente, dije lo iba a aproximar a enteros. 39 UMAS, o sea, 39 gramos de potasio hacen un mol de potasio. Gramos de potasio arriba, gramos de potasio abajo, multiplico arriba, divido abajo y tengo 1.28 moles de potasio. Entonces tengo esa cantidad. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, ahora yo voy a decir que, o voy a calcular, ¿cuántos gramos de níquel hay en 2.5 moles de níquel? Observemos ahora este ejemplo. Aquí yo pedía moles, pero en este caso estoy pidiendo gramos. Si a mí me dicen que yo tengo 2.5 moles de níquel, ¿cuántos gramos de níquel tengo? Entonces, nuevamente voy a mi tabla periódica y digo que un mol de níquel es igual a, miro mi tabla periódica, y en la tabla periódica me doy cuenta que es alrededor de 58.69 UMAS, por ahí.
voy a aproximar, insisto, dije que para estos ejemplos iba a aproximar, son 58.69 algo de UMAS de níquel, lo voy a aproximar y voy a decir que son 59 gramos de níquel, lo aproximé, eso fue lo que hice, lo estoy aproximando. Entonces, ya que tengo esto, que repito, lo sacamos de la tabla periódica, yo estoy aproximando, voy a decir entonces que tengo 2.5 moles de níquel multiplicado por, nuevamente, moles de níquel arriba, moles de níquel abajo, porque dije que lo mismo que está arriba, la misma unidad que está arriba tiene que estar abajo. En este caso eran gramos con gramos, en este caso son moles con moles. ¿Dónde están los moles? Ah, aquí están. Un mol de níquel hace 59 gramos de níquel. Entonces tengo moles de níquel arriba, moles de níquel abajo, se cancelan y solamente me quedo con los gramos de níquel, que eso es lo que estoy buscando. Entonces, ¿cómo quedan las operaciones? Nuevamente, multiplico arriba, divido abajo. 2.5 por 59 dividido 1, eso es lo que voy a tener ahí. Entonces multiplico 2.5 por 59 y eso me da como resultado 147.5. ¿Qué cosa? ¿Qué unidades? Gramos de níquel. Entonces, si a mí me dan 2.5 moles de níquel, significa que yo tengo 147.5 gramos de níquel. Para eso me sirve el mol, el número de Avogadro, para poder hacer estas mediciones de masa. Estos son con elementos, ¿sí? Y después vamos a ver cómo se trabaja esto mismo, pero cuando hablamos de moléculas en sí. Estos son elementos, aquí tengo elementos, níquel, tenía el potasio, pero también es muy parecido cuando hablamos de molécula, que es lo siguiente que vamos a ver.